Para resolver el reto de la situación, hoy desarrollaremos la tercera actividad. En la tercera actividad me dice representa la información mediante gráficos estadísticos. Leemos e interprétalos. En la actividad número 1 habíamos hecho la encuesta con las 4 preguntas cerradas y la quinta pregunta abierta. En la actividad 2 hemos elaborado una tabla de frecuencias. En la tabla de frecuencias hemos visto el conteo, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahora nos toca en la actividad 3, nos toca llevarlo a un cuadro o un gráfico de barras, o también lo vamos a llevar a un gráfico circular. Vamos a tener que repasar un poco sobre las frecuencias. Por ejemplo, en el caso de la frecuencia absoluta, no es otra cosa más que el conteo. Aquí dijeron 10 personas que sí y 20 personas dijeron que no. Para encontrar la frecuencia relativa, habíamos visto que es dividir 10 entre 30, que nos sale 0,33. Y para obtener la frecuencia porcentual, simplemente este valor vamos a tener que multiplicar por 100. Multiplicando por 100 nos sale 33%. De la misma forma vamos a hacer con el resultado de no. 20 entre 30, 0,67. Multiplicado esta cantidad por 100 me da 67%. Hay que tener en cuenta que la frecuencia relativa siempre debe sumar la unidad. Siempre tiene que sumar la unidad. Y en el caso del porcentaje, siempre la sumatoria tiene que darte el 100%. En la primera gráfica entonces tenemos que los que dijeron que sí, tenemos a 10 personas. Aquí está, a la altura de la cantidad de 10. En las personas que dijeron que no, son 20 personas como ejemplo. Y aquí tenemos a la altura de 20. Eso es en el caso del gráfico de barras. Ahora veamos, antes de resolver el gráfico circular, tenemos que ver nosotros cómo podemos encontrar, por ejemplo, la determinada cantidad de grados que tenemos que dibujar. En este caso, jóvenes, lo que debemos hacer es, en primer lugar, colocar el punto centro, que sería 0 grados. Entonces, aquí tenemos 0 grados. Hasta aquí tenemos 10 grados. Por ejemplo, aquí tendríamos 30 grados. Aquí tendríamos 80 grados. Por ejemplo, acá tendríamos 120, ¿no? Vamos a encontrar ahorita 120. Desde este punto 0 grados hasta 120, aquí habría 120 grados. Así podemos encontrar las diferentes cantidades en grados. Desde 0 grados hasta una cantidad de 360, como es una vuelta. Entonces, vamos a colocar en primer lugar el gráfico circular. Aquí tenemos 33%. Aquí tenemos 67%. Ahora, ¿cómo es que esta cantidad de 33 y 67% lo vamos a hacer esa parte del abrir lo que respecta los grados? Vamos a utilizar en esta oportunidad entonces simplemente el ángulo de sector, o sea, cuánto se va a abrir. La frecuencia relativa multiplicado por 360 nos va a dar el ángulo del sector. Por ejemplo, si aquí tenemos los que dijeron que sí, la frecuencia relativa es 10 entre 30. Colocamos 10 entre 30
y multiplicamos por 360. Esto es la frecuencia relativa multiplicado por 360 me da 120. Aquí lógicamente que tenemos que hacer, por ejemplo, la eliminación de un 0. 360 entre 3 me da 120. Ese ángulo que hemos hecho anteriormente aquí abajo, donde dijeron que sí, es un ángulo de 120 grados. O sea, quiere decir que acá el ángulo de inclinación es de 120 grados utilizando el transportador. Claro que sí, tienes que utilizar el transportador para obtener esa cantidad. Por ejemplo, para la siguiente, cuando dijeron que no, la frecuencia relativa es 20 sobre 30. Multiplicado por 360 me da 240. El ángulo que vamos a encontrar ahí sería 240 grados. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la gráfica de gráfico de barras. Tenemos, por ejemplo, rasgos faciales y o físicos. Tenemos 4 personas. Discapacidad tenemos 1 persona. Color de piel tenemos 2 personas. Lugar de procedencia 1 persona. Otros tenemos 2 personas. Es así como vamos elaborando nuestro cuadro de barras, gráfico de barras. Y para encontrar, como decíamos en el caso anterior, para encontrar el gráfico circular, aquí tenemos, por ejemplo, rasgos faciales 40%, discapacidad 10%, color de piel 20% y así sucesivamente. Igual que en el caso anterior, el ángulo del sector es multiplicar la frecuencia relativa por 360. En el primer lugar, el ángulo del sector vamos a obtener de rasgos faciales y o físicos. La frecuencia relativa es 4 sobre 10. 4 sobre 10 que es igual a 0,4 multiplicado por 360 me da 144 grados. Entonces, lo que está aquí, este ángulo de inclinación es 144 grados aproximadamente. De la misma forma vamos a hacer, por ejemplo, para discapacidad, que es 10%. Para discapacidad, que es el 1 sobre 10, que es la frecuencia relativa, que es igual a 0,1 multiplicado por 360, me da 36 grados. Entonces, aproximadamente en este lugar, discapacidad, tenemos esa cantidad de grados, que sería 36 grados. Aquí vamos a colocar nosotros aproximadamente 36 grados de inclinación. Veamos la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta me tengo la frecuencia absoluta, escuela 7, espacio público 1, lugares de consumo 2. La frecuencia relativa, entonces lo que vamos a hacer acá nosotros es, en la escuela tenemos 7 personas. Vamos al gráfico de barras. La escuela tenemos 7 personas. Aquí está, alzamos el gráfico de barras hasta el número 7. Espacio público, como vemos ahí, tenemos hasta el número 1. Lugares de consumo tenemos 2. Correcto. Ahora nos toca elaborar el gráfico circular. En el gráfico circular tenemos en grados y porcentaje. En porcentaje tenemos la escuela 70%. Espacio público 10%, lugares de consumo el 20%. Vamos a ver la escuela, cómo es que encontramos aquí el ángulo, o sea los grados. Entonces la frecuencia relativa tenemos que es 0,7 multiplicado por 360.
nos da 252 grados. Entonces, en la escuela aproximadamente este ángulo de inclinación es de 252 grados. Vamos a colocar aquí como referencia que este ángulo de inclinación es igual a 256 grados. Muy bien. Perdón, 52 grados, 252 grados. Ajá. Y entonces, vamos con la siguiente pregunta. Tenemos la frecuencia absoluta de 17 y 13. Hacemos del mismo modo que en el caso anterior para elaborar el gráfico de barras. Dijeron que sí, 17 personas. Dijeron que no, un poco más de 12 personas. Creo que son 13 personas. Entonces nosotros vamos a elaborar el gráfico circular. En este caso sí dijeron 57%. Para encontrar el ángulo del sector vamos a multiplicar la frecuencia relativa, que es 0,57 por 360, me da 204 grados. Entonces aproximadamente, utilizando nosotros el transportador, acá tendríamos 207 grados aproximadamente. Perdón, 204 grados. 204 grados. Estamos en el día 4. Interpretamos, dice, interpreta la información mediante medida de tendencia central. Entonces, vamos a utilizar estos pasos para elaborar la medida de tendencia central. Hay que tener en cuenta que en el día 1 y en el día 2 hemos hecho la encuesta y hemos elaborado la tabla de frecuencias o el cuadro de frecuencias. Y en el día 3 hemos hecho el gráfico de barras y el gráfico circular también. Ahí está el gráfico de barras y el gráfico circular en el día 3. Ahora para la actividad número 4. Para la actividad número 4 vamos a aprender entonces aquí a utilizar las medidas de tendencia central. En caso de la media, vamos a obtener la media simplemente sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer grado de educación secundaria y obtuvo la siguiente muestra. Tenemos aquí, por ejemplo, del estudiante 1 hasta el estudiante 10. El estudiante 1 estudia 4 horas. El estudiante 2 estudia 5 horas. Así hasta el estudiante número 10, que estudia 3 horas. ¿Alrededor de qué tiempo diarias de estos jóvenes estudian diariamente? Entonces ahí haríamos nosotros, tendríamos que sumar estas cantidades. Tendremos que sumar 4 más 5 más 3 hasta el número 3, y esto hace un total de 35. Como son 10 cantidades, tenemos que dividir entre 10 y esto me sale 3,5. Entonces digo que diría que alrededor de 3 horas y media, 3,5 horas, es el promedio de tiempo de los estudiantes de primer grado de educación secundaria para este ejemplo. Ahora, con esos mismos datos vamos a obtener la mediana. ¿Cómo obtenemos la mediana? Simplemente tenemos que ordenarlo en forma ascendente o descendente. En este caso estamos ordenando en forma ascendente. Y vemos acá que tenemos dos números al centro. Al medio tenemos el número 3 y el número 4.
como tenemos dos centros, lo que vamos a hacer es sacar su promedio de esos dos. Sería 3 más 4 entre 2 sería 3,5. Si tuviéramos un solo medio, un solo centro, un solo número al medio, ese sería en el caso de la mediana. Entonces diríamos nosotros, el valor de la mediana es 3,5, que quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la otra mitad están por debajo de ella. Vamos a ver cómo se obtiene la moda. En el caso de la moda son los datos que más se repiten, correcto. Entonces los datos que más se repiten en este ejemplo tenemos el número 3 y el número 4, porque el número 3 se repite 4 veces y el número 4 se repite 4 veces. Entonces, en este caso decimos que ese resultado es bimodal porque tenemos dos modas. En el estudio sobre la discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse usando las variables que son cualitativas. El estudio de discriminación es una muestra de 30 personas. El 33% ha sido discriminado por dos motivos, por dos ámbitos, el motivos y el ámbito, ¿no? El motivo, ahí vemos, en el caso, hemos visto el cuadro sobre rasgos faciales, 40%, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia y otros. En el caso del ámbito, vemos sobre los lugares, ¿no? Lugares de consumo, espacio público 10%, escuela 70% y el otro era lugares de consumo 20%. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día.